Hola, espero que todos se encuentren muy bien, muchas gracias por ver este video y pues como dice el título, hoy vamos a hablar sobre los sentimientos. Porque siempre estamos manipulando los sentimientos propios y los sentimientos de los demás y no nos damos cuenta porque desde pequeños hemos sido educados de esta forma. ¿Por qué lo digo? Porque si a tu hijo, tu hija o a ti mismo te dijeron de pequeña, por ejemplo, cuando timbró el teléfono y te decían, contesta y diga que yo no estoy. Esas pequeñas mentiras hacen que los sentimientos y las emociones sean un caos dentro de nosotros y cuando estamos más grandes o en la adultez es que empezamos a reflejar todos esos problemas que tuvimos cuando éramos niños. Entonces, eso no se debe hacer, no se debe permitir, no se debe dejar que un niño empiece a crear mentiras y a crear esas falsas culpas. Y les voy a contar una historia. Realmente lo que deseo yo es compartir con ustedes lo que me pasó hace un par de años y por qué no se deben hacer esas cosas. Tuve un enamoramiento por proximidad. Lo que pasó fue lo siguiente, que yo asistía a unas capacitaciones en la noche, eran como de 7 a 9 de la noche, hace un par de años, como unos 4 años, un poco más, y tenía una amistad muy bonita con un señor, porque es mayor que yo, o bueno, era porque ya no nos hablamos ni nada. Y nos veíamos todos los días porque las capacitaciones eran todos los días, así que duré como un año asistiendo a todas las capacitaciones, sin faltar. Lo que ocurrió fue que empecé a tener sentimientos por él. Al principio yo me sentaba adelante en las primeras sillas del salón y él se sentaba en las últimas con los amigos y bueno, como para recochar y eso, para entretenerse un poco más, se hacía atrás. Luego, entonces, con pasar el tiempo, seguíamos comunicándonos por teléfono, escribiéndonos mensajes y nos hablábamos mucho más, así que ya empezó a sentarse conmigo al lado y luego nos sentábamos como en la mitad del salón, o sea, ni allá ni acá, sino que nos sentábamos en la mitad. Y pues claro, eran capacitaciones de risa, de chistes, de chanzas, de molestar, de que ese sentimiento creciera un poco más porque estábamos muy juntos. Manteníamos en comunicación constante. Luego de eso, entonces, como fueron pasando los días, nos tomábamos de las manos estando sentados frente al profesor o al que estuviera dictando la capacitación y nosotros nos tomábamos de las manos, empezaron a existir mucho más abrazos, mucho más caricias, mucho más contacto físico, y bueno, hasta ahí digamos que la historia es normal, pero lo que ocurre es que en esa época él era casado. Así que, y tenía hijos en ese matrimonio, y yo sabía, y la gente que estaba conmigo alrededor, todos los que participábamos de la capacitación, sabían que él era casado, y pues en ese momento yo no tenía pareja, pero entonces ahí entran como los sentimientos enredados, porque uno con esas cosas puede acabar un matrimonio, no por culpa de uno, porque eso sí, yo quiero dejar algo claro, y es que donde dos están bien, no cabe un tercero. O sea, si tú estás seguro de lo que sientes, de lo que quieres y de la persona con la que estás, no vas a tener ningún problema ni de celos, ni de que te pusieron los cachos, ni de nada de eso. Cada vez esos juegos eran como más peligrosos porque llegábamos al punto de abrazarnos demasiado, de muchas caricias y todo el mundo se daba cuenta, pero como que nosotros en nuestro mundo no sentíamos que los demás nos miraban o opinaban o decían cosas, sino que lo dejábamos pasar. Y eso es lo que no se debe hacer. Uno debe ser muy consciente de lo que está haciendo, de lo que está pensando, de lo que está sintiendo. Y bueno, les termino de contar la historia. Un día nos pusimos de acuerdo los dos y decidimos ir a almorzar juntos para aclarar la situación. Así que eso fue lo que pasó. Fuimos y hablamos, estuvimos un buen rato hablando. Yo le dije que yo empecé a sentir cosas por él y él me dijo lo mismo, que sí, que sentía cosas por mí. Entonces que pusiéramos pues los puntos claros y decidiéramos qué íbamos a hacer. Y como la mayoría de los hombres que tienen problemas emocionales y de las mujeres también, por supuesto, pero pues en este caso era él, empezó a decirme que él no iba a dejar el matrimonio, que él no quería nada serio por ahora, que él tenía primero que solucionar las cosas con su esposa, o sea, una separación o cosas así. Entonces, pues yo decidí decirle que, o bueno, entre los dos convenimos que lo mejor era empezar a alejarnos. Así que yo empecé a cambiar
de sede para las capacitaciones y me fui a otro lugar. Desafortunadamente él no podía moverse de ahí porque era como una persona clave en esa institución, así que no podía moverse de lugar. Él siguió asistiendo al mismo lugar, pero entonces yo tomé la decisión de irme a otro sitio a tomar las mismas capacitaciones. Eso fue lo que pasó, así que empezamos a alejarnos y dejar de vernos, pero no nos dejábamos de hablar ni de escribir, seguíamos en la misma comunicación y con los mismos mensajes. Luego, al pasar el tiempo, como dejamos de vernos, entonces ya lo habíamos cuadrado entre los dos que íbamos a hacer las cosas paulatinamente para que ninguno de los dos tuviera como ese choque, porque cuando existen esos choques de no quiero verte y de sentimientos feos hacia otra persona, pues eso se regresa y lo que va a pasar es que o él acaba con su matrimonio, con sus hijos y con todo lo demás, o yo también puedo ocasionar cosas feas en mi vida y con él. Entonces lo que pasó fue que luego de ese tiempo de que ya no nos veíamos, dejamos de comunicarnos, de llamarnos. Pues cada vez era menos, ¿sí? Entonces si nos hablábamos todos los días, luego nos hablábamos solo 2 o 3 veces por semana, luego una vez a la semana, luego 2 veces cada 15 días y así fuimos minimizando las conversaciones y la comunicación, igual con los mensajes. Lo último que dejamos de hacer fue escribirnos. Fue lo último, fue ya cuando decidimos los dos alejarnos por un tiempo. Por supuesto que fue lo que pasó, que como era un sentimiento por proximidad, lo que pasó fue que en el momento en el que los alejamos, el sentimiento obviamente murió por completo. Por eso uno tiene que ser muy sincero con lo que sientes y si tienes a otra persona cerca por la que sientes algo, por la que empiezas a sentir cosas diferentes a lo que se siente cuando uno tiene un amigo o una amiga, entonces díselo. No importa si esa persona es casada o no, porque cuando uno no dice y niega esos sentimientos, el juego se va a volver mucho más candente y pueden caer en errores graves, en errores de los que después puedan arrepentirse y puedan dañar lo que tienen o lo que han podido construir con otras personas. Entonces por eso es muy importante ser sinceros con lo que se siente, con lo que uno siente hacia otras personas y pues hacia uno mismo también, por supuesto. Bueno, luego ¿qué pasó? Pues que nos alejamos por completo, el sentimiento se acabó. Y lo que deseo compartir con ustedes en este video y poner como de reflexión es que uno no puede engañarse a sí mismo ni engañar a los demás con los sentimientos. Si tú estás con alguien, estás con esa persona por lo que sientes, por lo que es esa persona, por lo que hace por ti, por lo que te hace sentir, y no porque tenga un carro, o no porque tenga una casa, o no porque tengan hijos, porque ojo, hay una cosa muy muy importante y es, como dice el doctor Walter Rizzo, es mucho más favorable una buena separación que un mal matrimonio. Así que hacer una buena separación y dejar las cosas claras también está bien, y no enredarse con más personas porque eso te va a enredar a ti la vida y te la va a desordenar emocionalmente, psicológicamente, económicamente, aunque no parezca, pero sí, y puedes dañar todo lo que has podido construir. Esa fue mi experiencia. Por fortuna pudimos aclarar los sentimientos y todo quedó así, pero por eso les digo que esas cosas no se pueden, uno no puede ponerse a jugar con eso. Y no sé si a ustedes les pase lo mismo que a mí, pero bueno, yo sí creo en el karma y el dharma, o en lo malo y lo bueno. Entonces eso repercute mucho en tu alma. No sé, no quiero empezar a hablar de creencias y esas cosas porque tal vez en lo que yo creo o la religión que yo practico no es igual a la que practican ustedes, y podríamos empezar a chocar con cosas con las que no me quiero meter, porque cada cual es libre de creer en lo que desee y de tener libre albedrío, pero lo que yo sí creo y estoy convencida es de que sí existe un karma y un dharma, así que hay que hacer crecer mucho más el dharma. Y cómo se hace con el sacrificio a la humanidad. Significa que debes tener relaciones o estar fundamentado en la filantropía, y eso no es tan fácil, obviamente, porque a veces uno tiene sus momentos de ira y de rabia y de eso, pero esa ira y esa rabia se van a convertir en karma. Así que cuando uno ya lo sabe y lo ha manejado durante mucho tiempo, pues ya aprende a canalizar todas esas energías negativas para que
el dharma aumente y el karma disminuya. Así que con esas cosas, por eso les digo que uno como persona no debe jugar con los sentimientos de nadie, ni siquiera con los propios. Primero. Segundo, no decir mentiras de ninguna clase, porque las mentiras también se convierten en karma o en cosas malas. Y uno desde pequeño está educado a mentir, o sea, sí, siempre están enseñándole como pequeñas mentiras sin que uno se dé cuenta cuando está creciendo, y ya después es que se van a ver los problemas y las repercusiones que tiene esto. Y la culpa, también es importante saber hasta qué punto tienes tú la culpa y poder pedir perdón o disculpas a las otras personas, y hasta qué punto no eres culpable de cosas, porque a veces la gente o nosotros tendemos mucho a señalar a los demás, pero no nos damos cuenta de que nosotros estamos igual o peor. Así que cuando uno encuentra un defecto, cuando uno está con una persona al frente y siente como que esa persona no es del todo agradable, es porque dentro de ti tienes algo que tampoco le agrada, o sea, es como un espejo. Y bueno, ya no les voy a cansar más con temas que tal vez ustedes entiendan mejor que yo. Así que espero que este video les haya gustado, y de verdad, muchas gracias a todos aquellos que han reproducido mis videos, que los comparten. Muchas gracias, y nos vemos en un próximo video. Adiós.